Veníamos hablando del infinito y realmente yo quiero enfatizar la importancia de esta concepción spinociana del infinito en acto, de la naturaleza como causa de sí misma, es decir, como estando produciéndose eternamente a sí misma, es decir, entramos en una concepción radicalmente dinámica. Y también otra característica central de esta construcción spinociana es que no es etnocéntrica, que no es, más aún, no es antropocéntrica. Es decir, Spinoza va a reconocer el punto de vista humano, considera valioso el punto de vista humano, pero no considera que sea un punto de vista capaz de reflejar la naturaleza en su infinitud. Entonces, esto es central para ver cómo concebimos, cómo pensamos tanto el orden como el desorden. El primer lugar, la primera llamada de atención, la gran diferencia de Spinoza es que tanto orden como desorden son criterios humanos, no son formas de existencia en la naturaleza. David Bohm, un físico maravilloso, discípulo de Einstein, de Krishnamurti, no tengo claro, no he seguido tan en detalle su vida para saber hasta qué punto también heredó el amor por Spinoza de Einstein, pero ha escrito, y lo estoy nombrando porque ha escrito un texto realmente extraordinario sobre el orden. Este fue un texto que se presentó en un encuentro internacional sobre biología teórica. Fue uno de esos encuentros interdisciplinarios que marcan una nueva posibilidad de pensamiento. Y en ese encuentro él presenta este trabajo que es muy claro. Él, si bien es un físico de gran renombre, escribe esto para que cualquiera pueda comprenderlo, en tanto, por supuesto, haga el esfuerzo de pensar. Yo tengo algunas diferencias que luego, si interesan en los foros, podemos seguir conversando, pero el núcleo central del planteo de Bohm, coincidiendo con la perspectiva de Spinoza, es la noción de orden y desorden son criterios humanos y por tanto necesariamente relativos. La naturaleza está siempre ordenada. No tiene sentido decirlo así, inclusive. La naturaleza es, las relaciones que tiene son las que hay. No podemos compararla y ni tenemos ningún derecho a decirle cómo deberían ser o qué orden deberían tener. Pero si tenemos que elegir, es importante dar cuenta que siempre hay un tipo de conexiones, que esas conexiones son las que son y que esas conexiones podríamos llamarlas, por supuesto, con un criterio humano, orden. Y en este sentido, en la naturaleza jamás hay desorden. Puede haber un temporal y a nosotros parecernos espantoso y destruir mucho del orden que conocemos. Pero el temporal no crea un desorden, crea un nuevo orden diferente, aunque nosotros, seres humanos, no podamos describirlo. Esta es una de las grandes diferencias con todo el pensamiento de la modernidad, que confunde el mapa con el territorio y confunde sus criterios de orden con la existente en la naturaleza. Esto es un primer punto importantísimo en función de todo lo que venimos comentando sobre las categorías, es decir, sobre los modos de ordenar la experiencia que tenemos los seres humanos. Muchas personas se angustian mucho, se preocupan y dicen, ¿qué hacemos con las categorías? Las tiramos por las ventanas, ya no sirve, se trata de luchar contra las categorías. Recuerden siempre que en Spinoza no hay jamás esta idea de luchar contra. La propuesta de Spinoza es siempre hacer existir. ¿Y hacer existir qué en este caso? Básicamente una relación diferente con las categorías. En primer lugar, la diferencia es poder distinguirlas precisamente como relativas, es decir, como criterios imaginarios humanos. Si esto, por ejemplo, que tengo en la mano, es una taza para mí, pero incluso si viniera, por ejemplo, una persona que vive en el Mato Grosso y jamás vio una taza, probablemente utilizaría una categoría de su cultura que yo desconozco y que probablemente no distinga entre tazas y otras cosas. Hay un libro magnífico
de Lakoff, un lingüista que ya creo haber mencionado, que se llama Mujer, Fuego y otras cosas peligrosas. Y el nombre lo toma precisamente de un criterio categorial de un grupo aborigen, si no me equivoco, norteamericano, donde para ellos las cosas que nosotros distinguimos como mujer, fuego y cosas peligrosas son lo mismo, porque eso es su modo de establecer una relación y de distinguir en su experiencia. Cuando digo relativo o cuando digo imaginario, esto no quiere decir inexistente o ineficaz. Todas nuestras formas de categorización tienen eficacia y tienen muchos tipos de eficacia diferentes. En este momento yo, antes de grabar este video, estaba leyendo una historia tristísima, un libro de Almudena Grandes sobre la guerra civil española, y estaba en un momento particularmente duro, donde son las propias fuerzas de izquierda que encarcelan, matan y reprimen a sus propios compañeros justo antes de que Franco pueda entrar en Madrid, ¿no? Entonces, esos que hasta el día anterior imaginariamente eran los compañeros, se volvieron imaginariamente los enemigos. Lo que es interesante, lo que nos propone Spinoza, es de qué modo, en función de qué, nosotros vamos a categorizar, por ejemplo, los amigos y los enemigos. No es algo menor. Y lo que él va a proponer es no quedar atrapado en ningún discurso abstracto o universal. Pensar y distinguir un amigo de un enemigo tiene que ver con lo que soy capaz de componer ahora. Si esta relación ahora, en este momento, va a ser sinérgica, va a permitirme potenciar mi vida, o ahora, en este momento, me descompone. Todos sabemos que, aún las personas más queridas, hay momentos que nos inhiben, que nos reprimen, que nos causan tristeza. En ese momento, esas personas no están en la categoría de amigos. La categoría no es una categoría abstracta, no es una categoría moral, no es una categoría social. Las categorías en Spinoza son siempre categorías existenciales y están siempre, en todo momento, sujetas a los cambios que la vida nos va proponiendo. Esto es fundamental, tanto desde el punto de vista de la vida cotidiana como desde la construcción cotidiana, pero política, en el sentido más amplio. Por eso vale la pena darse cuenta hasta qué punto esta noción de infinito no es abstracta, sino que a partir de tener una cierta relación con ella, nosotros cambiamos, modificamos nuestro modo de construcción de sentido, nuestra relación con las categorías, nuestra relación con las teorías y nuestra relación con las ideologías. Entonces, el eje central del cambio es un cambio de relación. Ya no se trata de si voy a llamar a esto tasa o no, sino hasta qué punto soy capaz de comprender los vínculos actuales, su potencia y su capacidad de evolucionar. En ese sentido, otro aspecto que quiero profundizar y que está ya en la carta y que quiero tomar en este video es la relación de esencia igual a potencia. Nosotros estuvimos viendo ya una de las primeras equivalencias subversivas de Spinoza, la que dice Dios igual naturaleza. Ahora vamos a ver una consecuencia de esa primera equivalencia, y es esencia igual potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a seguir con el ejemplo de la taza, ya que con él nos iniciamos. Nosotros en nuestra cultura, cuando nos relacionamos con algo, la primera pregunta que surge inmediatamente es ¿qué es? ¿Qué es esto? Y me contesto, una taza. Ahora, es muy distinto ¿qué puede esto? Porque si no tengo sed, tal vez la taza sirva para tirar un papelito de un caramelo que no tengo dónde poner y se convierta en tacho de basura, o se convierta en cualquier cosa que un recipiente pueda convertirse, o pueda dar la vuelta y la use para apoyar. Es decir, cuando yo, en vez de quedar capturada por el ser, entro a la dimensión de la potencia, obtengo dos modos muy diferentes
a los usuales en nuestra cultura de relacionarnos con el mundo. Hay dos consecuencias muy importantes. Voy a llamarlo dos aspectos de esta equivalencia. Esencia igual potencia. El aspecto 1 sería el salir de la captura identitaria. Cuando yo digo esto es una taza, estoy concibiéndolo una taza en sí misma, como si ella misma se categorizara como taza, algo francamente absurdo. Cuando yo digo ¿qué puede esto? ¿Qué puede esto ahora? No en abstracto. Estoy focalizando no en una esencia, supuesta por otra parte, imaginaria, sino en una relación, en un vínculo, en una trama donde no solo está la taza, sino el lugar, el escritorio, el momento, los deseos, si viene alguien o no, qué es lo que va a ocurrir. En este momento, por ejemplo, tomar algo. Entonces, la idea clave es abandonar esa esencia que es siempre una esencia abstracta, imaginaria y confusa. A diferencia de la noción platónica que cree que la idea es lo más puro, lo más claro, lo más distinto, como lo va luego a llamar Descartes, Spinoza, al igual que Wittgenstein, por ejemplo, reconoce que toda y cualquier clasificación, toda y cualquier composición de una clase requiere una operación de abstracción que es necesariamente confusa, ¿no? Porque esta taza no se parece a otro tazón con el que tomo el desayuno, salvo en ciertas características. El gran invento platónico, es decir, bueno, se parece en alguna característica, es terminar diluyendo todo o abstrayendo todo en una supuesta única propiedad común, la tacidad, que estaría presente en todas las tazas, que además se vuelven una versión degradada, una versión empobrecida, una versión menos perfecta de la verdadera y absoluta taza o tacidad que existe en el mundo de las ideas. Para Spinoza no existe el tal mundo de las ideas separadas. Para Spinoza hay una distinción central entre lo que es nuestro imaginario, que también es existente, y nuestra potencia de pensar. Nuestro imaginario en relación a las clases nos deja en lo estable, en lo ya sabido, en lo ya imaginado en algún momento, en lo heredado por la cultura. Nuestra potencia de pensar nos deja en la posibilidad abierta de la creación, porque no desprecia al imaginario, sino que nutriéndose de él, abre hacia la posibilidad de nuevas categorizaciones, de nuevos modos de categorizar, de nuevas relaciones y posibilidades, y sobre todo nos abre a un encuentro con lo singular, pero reconociendo esa singularidad siempre entramada, siempre en un contexto, siempre en un momento dado y en unas relaciones específicas que no importa qué es lo que nuestra cultura nos haya enseñado como orden, siempre están ordenadas y siempre son pasibles de ser pensadas en esa forma peculiar de ordenación que están teniendo. El aspecto 2 tiene que ver con la potencia en acto. El ser, en nuestra cultura, se condensa en el es. El es un presente eterno. Esto es una taza en toda la eternidad. Para Spinoza, esto está siendo en todo caso. Esto está pudiendo ser una taza. No es una taza en toda la eternidad. Si yo la utilizo como la voy a utilizar, porque se me secó la boca, para tomar, pues será una taza. Pero si la doy vuelta, como dije antes, ya estará pudiendo ser otra cosa. Entonces, tenemos dos grandes logros extraordinarios en esta equivalencia de esencia igual a potencia. El logro de pensar la singularidad siempre entramada y el logro de pensarla en la historia, en la duración, es el término que utilizaría Spinoza, no de forma abstracta, universal y eterna. De esta manera, pensando de este modo, nosotros siempre estamos abiertos a
un universo en devenir. Ya no estamos capturados en un ser, sino en este universo que permanentemente está cambiando, aun cuando nos muestre cosas que parecen muy semejantes, ¿no? En el video anterior espero estar bastante semejante, no ha pasado tanto tiempo, no creo que se concentren en mis arrugas, pero tal vez algunos haya notado que hay un nuevo peinado. Es decir, siempre en lo que nosotros llamamos estabilidad tiene que ver con nuestro reconocimiento de la semejanza. Y lo que llamamos cambio tiene que ver con nuestro reconocimiento de la diferencia. Pero lo que existe en la naturaleza, lo mismo que decía antes, siempre hay un orden, también quiero decirles, siempre estamos al mismo tiempo cambiando y manteniéndonos. Pero el modo de existencia de la naturaleza en su totalidad, paradójicamente y precisamente por ser absolutamente infinita, es que si bien desde un punto de vista de un ser particular como cualquier ser humano todo está cambiando siempre, la totalidad en su conjunta es siempre la misma, porque esos cambios se están realizando siempre dentro de esa unidad. Y esta es una de las grandes paradojas maravillosas del infinito, donde el uno es al mismo tiempo el todo y la multiplicidad. Algo que en nuestra cultura se presenta como absolutamente paradójico e imposible, desde esta perspectiva de lo infinito se presenta como lo natural. Tenemos una única naturaleza que está siempre cambiando, y lo único estable, como diría el cuarteto de Nos, y antes que ellos Heráclito, lo único estable es que siempre estamos cambiando. Bueno, creo que a partir de esto tenemos mucho material para reflexionar junto con los textos de la clase. Les sugiero realmente que lean el material de David Bohm, porque en este material él nos da cuenta del orden como una complejidad infinita. El orden de toda la naturaleza muchas veces se nos puede presentar como desordenado precisamente porque para un ser finito como el ser humano, esa complejidad infinita, en muchos casos, porque no somos capaces de pensarla, la llamamos desorden. Pero no es porque ella en sí esté desordenada, porque tiene las conexiones que tiene, como he dicho, sino porque nuestra forma de ser afectados y nuestra capacidad de pensar se ve rebasada por el infinito. Y esto no es un defecto de la naturaleza humana. Esto es una característica de nuestro modo de existencia que es necesariamente finito y no por ello imperfecto. Porque la filosofía espinosista jamás se ha propuesto comparar lo finito con lo infinito. Pertenecen a órdenes de magnitud obviamente distintos, y la perfección humana y el conocimiento humano tienen que evaluarse, tienen que poder ser pensados en función de nuestro modo efectivo de existencia. Por eso Spinoza jamás se burla, jamás ironiza, jamás satiriza lo humano. Es una filosofía capaz de pensarnos como somos, aceptarnos así, para poder producir a partir de ello lo que nuestro deseo nos lleve.